¿Qué deben de esperar los ciudadanos de la reforma político-electoral que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión? Los pesos y los contrapesos, las llaves que mueven al sistema político mexicano, los resortes se dan en función de intereses, y esos intereses las más de las veces están por encima del ciudadano medio. Este es el análisis que hace al respecto Ulises Corona, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí va a haber candidaturas independientes, sobre todo ciudadanas, de quienes no estamos al 100% convencidos de que los partidos políticos son representativos de causas ciudadanas, podamos tener esa cercanía y esa posibilidad. Lo único malo es que no vamos a poder determinar costos, qué tanto hay la vinculación del partido, y sobre todo espero que se determine cómo va a quedar en la ley reglamentaria la equidad de género al respecto de las candidaturas independientes. Voy a poner un ejemplo. Si un partido logra determinar a sus candidatos del partido puros hombres, bueno, ¿qué le va a dejar a las candidaturas independientes puras mujeres? Y viceversa. Va a llegar un momento en que no les asegure, pero van a ser más las mujeres que van a estar como candidatas independientes que los hombres. Y eso va a ser muy interesante porque la historia del sistema político mexicano dice que las mujeres son las que más votan, las mujeres son las que primero votan, las mujeres son las que tienen un mayor alto nivel de honestidad, y por supuesto las mujeres son quienes tienen un juicio más exacto, más preciso del concepto de justicia. Por supuesto que de todas estas opiniones estoy totalmente de acuerdo, y eso lo aplaudo porque las candidaturas independientes siento que van a beneficiar, sí, a los ciudadanos, pero sobre todo a las mujeres. Los gobiernos de coalición es una estructura político-jurídica muy importante, muy valiosa, que se ha demostrado en algunos regímenes parlamentarios que sí funciona, sobre todo en los sistemas semipresidencialistas. La tesis es la siguiente. Primero, hay gobiernos unidos cuando la mayoría de un congreso tiene la mayoría similar o idéntica al titular del Ejecutivo. Son gobiernos unificados, pero ahí los pesos y los contrapesos no se llevan a cabo al 100%. Por eso es importante que el Congreso tenga la mayoría parlamentaria de diferentes grupos políticos al titular del Ejecutivo. Son gobiernos unificados, pero también son gobiernos divididos. Los gobiernos divididos permiten los pesos y los contrapesos, los acuerdos que se deban de hacer, por supuesto, no en el oscurito, sino de cara a la nación para lograr un mayor consenso. Pero además, estos pesos y estos contrapesos permiten los gobiernos unificados, porque al final de cuentas todos tenemos la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que rige un Estado de Derecho para todos los mexicanos, hombres y mujeres en el territorio nacional, para con las mismas instituciones de gobierno y por supuesto para con el mismo pueblo de México. Es decir, los elementos sustantivos del Estado mexicano son los que van a determinar qué tanto es necesario estos gobiernos unificados y estos gobiernos divididos. Y me parece que la coalición que se deba de hacer para gobernar mejor, es importante que estén presentes no todos los hombres del presidente, sino sí todos los hombres del sistema político mexicanos, que demuestren eficacia, eficiencia, pero sobre todo resultados. Me parece que entonces la definición deberá ser gobierno de resultados. ¿Es equiparable a los gobiernos de coalición? Sí, yo creo que sí, porque en esos entonces asumaremos transparencia, rendición de cuentas, una mayor y mejor honestidad. En esto veremos una visión de género, en esto veremos unidad de gestión y capacidad de decisión. Yo aplaudo también que vengan los gobiernos unificados, aplaudo los gobiernos de coalición. La creación del Instituto Nacional Electoral es un monstruo pequeño, porque al final de cuentas van a permanecer algunas entidades, las entidades y los institutos federales electorales locales, preciso. Me preocupa entonces el federalismo. ¿Cuánto hemos luchado para hacer un federalismo efectivo y darle a cada una de las entidades de la República su soberanía, su independencia, pero sobre todo su capacidad de decisión? Y el hecho de que la federación tenga un instituto nacional me preocupa, porque entonces se le están dando facultades extraordinarias.
que ya tiene el presidente, pero sobre todo facultades extraordinarias a la federación. Voy a poner un par de ejemplos. Se modificó al principio del sexenio la ley orgánica de la administración pública y se le dio facultades extraordinarias al secretario de Gobernación. Ahora la Secretaría de Hacienda va a tener la posibilidad de incluso repartir las medicinas y el presupuesto para con los municipios. Ahora va a ser gobierno federal con un ente federal, por mucho que sea independiente, que va a tener el control de los procesos locales electorales en cada una de las entidades federativas. Pues entonces estamos debilitando el federalismo. Y recordemos, así lo marca la Constitución en su artículo 2, somos una república unida y no puede haber dos república mexicana. La idea del federalismo es el pacto, este federatio que logra la unión, la cohesión y la identidad de todos los mexicanos en el fortalecimiento de cada una de las entidades federativas. Y crear un Instituto Nacional Electoral me parece restarle fuerzas a los institutos locales y por supuesto a la capacidad de decisión de sus poblaciones en sus territorios bajo su propia constitución. Al final de cuentas, la discusión va a ser qué tantas facultades va a tener este Instituto Nacional Electoral y qué tantas de esas facultades se le arrebatan a los estados, a las entidades locales. Habrá que estar atentos sobre qué tantas facultades se les quita a sus constituciones locales, porque entonces trastocaremos su soberanía, su territorio y su población. A mí me parece que este instituto es un gran monstruo pequeño, porque al final de cuentas no va a tener una función nacional como la tienen otros países y va en detrimento del federalismo. Yo veo una gran Procuraduría General de la República. Veo un gran poder judicial. Lo que no veo es una procuración de justicia eficaz y eficiente. De hecho, la imagen que tenemos sobre la impartición de justicia en México, lo repito porque es contundente, la imagen que tenemos sobre la impartición de justicia en México es que es lenta, aletargada, corrupta, con altos niveles de opacidad, es decir, no transparente, diferenciada porque a unos aplicamos la ley, a otros la interpretación de la ley y con altos niveles de corrupción. El hecho de que le demos a la Procuraduría General de la República facultades extraordinarias, incluso independiente del Poder Judicial, lo veo con buenos ojos porque entonces no dependerá al 100% de sus decisiones con las del Poder Ejecutivo. Pero el hecho de que no dependa del Ejecutivo no significa que va a ser una gran Procuraduría General de la República. Lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. Lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento de la parte más baja, de la impartición de justicia, dándole autonomía al Ministerio Público. Pero además cambiar toda la estructura mental y burocrática del Poder Judicial. Y si tenemos la posibilidad de fortalecer el Poder Judicial, tenemos que fortalecerlo, me parece, por dos vías. Uno, por una vía de la renovación institucional, reingeniería de procesos, pero también reingeniería de las instituciones, pero también una reforma institucional que reforme al individuo desde su mentalidad en la impartición de justicia, por la impartición de justicia, para la impartición de justicia. Y yo creo que el hecho de que se le dé autonomía a la Procuraduría General de la República no va a ser suficiente. Se tiene que replantear, se tiene que repensar cuál es la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia para interpretar a la Constitución, para reivindicar, por supuesto, no la función del abogado, pero sí la función del impartidor de justicia. Eso es fundamental. Nunca he tenido la oportunidad de ser legislador, sin embargo he visto muchos legisladores, les llaman legisladores chapulines, que pasan de la Asamblea a la Cámara de Diputados y la de Diputados al Senado y del Senado nuevamente a la Cámara y de la Cámara a la Asamblea, y han hecho toda su vida siendo legisladores. El hecho de que se reelijan van a crear cotos de poder. No va a fortalecer al sistema legislativo porque un legislador es profesional cuando se pone a estudiar, cuando prepara sus debates. He tenido la oportunidad de conocer parlamentos en otras latitudes y ningún parlamentario se sube a la tribuna con un documento a leerlo, y menos a leerlo durante medias horas. Un parlamentario es el que tiene la capacidad de decisión, de discernir, de argumentar, de decir lo que piensa, pero de pensar lo que dice. Más que pensar en la reelección, yo pensaría en la profesionalización de los legisladores. Para ello la capacitación, para ello el nivel educativo, para ello la ética, la función pública, para ello las responsabilidades públicas deben de ser fundamentales. Me parece que es condición
única y válida el que para ser legislador no solamente se tenga que ser líder de colonia o de un grupo de locatarios en mercado, sino que se deba de ser una persona de probada calidad ética y moral, pero además de grandes conocimientos de ciencias sociales, de historia, de la vida pública. Me parece que tenemos que replantear cuáles son las características para ser legislador, más que darle la oportunidad de repetirse una y otra y otra y otra y otra y otra, porque al final de cuentas los legisladores se van a reelegir mientras más tengan recursos para bajarlos a sus distritos y más tengan la posibilidad de hacerles llegar cada año el calendario con su foto, la despensa con su foto, el regalito con su foto. Al final de cuentas, lo que se llegue a legislar va a ser de muy poca calidad, de muy poco nivel legislativo. Hay dos grandes vías, hay dos grandes postes que se dan al interior del Congreso. Por un lado, la técnica legislativa y por el otro lado, la práctica parlamentaria. Cuando unimos técnica legislativa y práctica parlamentaria en voz de los legisladores, tenemos que anteponer que el legislador deba de ser un legislador preparado, sensato, prudente, con un gran conocimiento de su historia, que sepa muy bien de dónde viene y en dónde está. Por supuesto, con una gran capacidad de oratoria. Deba de ser una persona letrada, deba de ser una persona paciente, deba de ser una persona sensata y que tenga de antemano la capacidad de buscar acuerdos, que le guste la política y que haga de la política vocación y no profesión. No me importa y no me preocupa tanto la reelección per se, es decir, no me preocupa solamente como procedimiento, me preocupa la reelección que permita verdaderos decanos de las ideas, de las leyes, pero sobre todo del sentimiento de nuestros mexicanos. Tenemos en México una poca cultura política. Estamos reprobados en cultura política y estamos muy deficientes en formación cívica. Esta reforma política, previo a las fechas de Navidad, pasará desadvertida. Solamente tendremos algunos momentos para estudiarla, para analizarla, para decantarla. Lo que le importa al ciudadano es vivienda, vestido, trabajo, seguridad social y su alimento. Lo que le importa a la gente que está fuera, literal, trabajando todos los días, es que su aguinaldo llegue completo y que le rinda. Lo que importa al ciudadano es que, por final de cuentas, ya estamos en el Mundial y poco le interesan las candidaturas independientes o los gobiernos de coalición, desafortunadamente. Esta reforma política va a permitir, porque va a ser la llave que va a abrir la puerta de la reforma energética. Los pesos y los contrapesos, las llaves que mueven al sistema político mexicano, los resortes se dan en función de intereses, y esos intereses las más de las veces están por encima del ciudadano medio. Sí, se dan algunos pasos importantes, pero no suficientes y no totales para la verdadera conclusión del estadio democrático del sistema político mexicano. La lid de la democracia no termina y no se hace más grande y no aflora cuando los partidos políticos tienen más alto el volumen en el Congreso. La lid democrática está en función cuando hay responsabilidad social, cuando hay crecimiento económico, pero también desarrollo social. Esa es la verdadera democracia. No basta que tengamos más y mejores partidos, incluso no basta que tengamos más y mejores candidatos si esos candidatos no resuelven los problemas fundamentales de la ciudadanía. Y los problemas de la ciudadanía siguen siendo problemas de primera generación: agua, trabajo, alimento. Por eso esta reforma va a beneficiar a una élite política y a la vigencia del Estado mexicano, al sistema político mexicano, porque consolida bases estructurales. Pero que de eso lo puedan bajar a la ciudadanía y esta sienta los beneficios de la democracia, me parece que todavía no. La democracia se demuestra en lo que hoy desayuné, en si tengo para pagar la gasolina o el pasaje de mi transporte, en si aspiro en el próximo año a tener acceso a otro nivel educativo. Esa es la verdadera democracia que deba de importar a todos los que están afuera. Las universidades, los profesores, estamos preocupados porque muchos de nuestros alumnos desertan por una cuestión económica, por una cuestión alimenticia. Y no están preocupados, lo dejan hasta el final, por un gobierno de coalición o proyectos numerarios de reforma energética. Al final de cuentas, la democracia se ve y se refleja en mi bolsillo.
La democracia perfecta es la que me permite salir a la calle y sentirme tranquilo porque el ratero común y corriente decide hoy no delinquir porque tengo un buen trabajo. Esa es la verdadera democracia que deba de interesar a los ciudadanos del sistema político mexicano y no solamente a un grupo de élite de los propios partidos políticos. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.